lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1879. El segundo grupo de guerra salió del campamento, pero el primero no regresó. Eso se debía a que Nepis había conquistado la fisura, y durante un tiempo, la fuerza expedicionaria estuvo más ocupada de lo habitual. Mientras el caballero de verano y sus soldados luchaban contra la vasta jungla, todo el campamento fue desmantelado y movido hacia adelante, siguiendo la vanguardia hasta los bordes del abismo. La gran fisura antes parecía una herida dentada en la superficie del hueso blanqueado por el sol, sus profundidades aterradoras llenas de una oscuridad impenetrable. Esa oscuridad ya no estaba allí, reemplazada por una masa hirviente de humo negro y llamas brillantes. Una columna de humo ascendía hacia el cielo nublado, fundiéndose con las nubes tormentosas. El gran puente de lianas que conectaba los huecos con la superficie estaba en llamas, pero se aferraba tenazmente a la vida. Nuevos brotes de crecimiento escarlata emergían del humo, intentando arrastrarse hacia la superficie del hueso blanco. Había una cadena de soldados sudorosos posicionados a lo largo de los bordes de la fisura, quemando los monstruosos brotes antes de que pudieran afianzarse. Al ver los zarcillos vermellón deslizándose fuera de la grieta, Sunny no pudo evitar pensar que se parecían a fibras de tejido muscular sangriento. Quizás eso era lo que realmente era la jungla escarlata, la carne y los tendones del colosal esqueleto que intentaban desesperadamente regenerarse y envolver sus huesos una vez más, pero eran quemados por el cielo implacable antes de que el dios muerto pudiera levantarse de su lecho de muerte una y otra vez durante eones. ¡Qué pensamiento tan perturbador! Sunny llegó cerca de la fisura al frente de la columna en marcha. El campamento de la fuerza expedicionaria se estaba reubicando aquí, tanto para facilitar la construcción de un puesto de exterminio alrededor del abismo como para reducir el tiempo de retorno de las tropas que luchaban contra la jungla. El primer grupo de guerra, que recientemente había terminado su turno, no tendría que regresar en absoluto esta vez. Dejó atrás a los soldados y caminó hasta el mismo borde de la fisura, donde se podía ver una figura solitaria, mirando las llamas ondulantes. Nepis había desechado su forma trascendente y las capas exteriores de su armadura, soportando el calor sofocante con ropa ligera. Su piel clara estaba manchada de ceniza y hollín, con gotas de sudor brillando en ella como pequeñas joyas. Él miró hacia las profundidades infernales de la fisura en llamas y luego se volvió hacia ella. Sunny permaneció en silencio por un momento. ¿Derritiste tu armadura de nuevo? Nepis lo miró sin emoción en sus fríos ojos grises. Eventualmente, sin embargo, una leve sonrisa torció sus labios. ¿Te gustaría saberlo? Se rió, luego negó con la cabeza. No, fui cuidadosa. No puedo seguir solicitando nuevos trajes de armadura a los encantadores del clan Battle. Ya están bastante molestos conmigo, para ser honesta. En este campamento, usando esta máscara, Sunny no podía hacerle comida deliciosa a Nepis y consolarla, ahuyentando el frío emocional que habitaba en sus ojos con el calor del toque humano y la conexión. Sin embargo, al menos podía mostrarle que había alguien en quien podía apoyarse aquí. El maestro Sanlis podía hacerlo primero, pero solo el Señor de las Sombras podía hacerlo segundo. Así que, usar la máscara no era tan malo al final. Suspiró, luego dijo con un toque de envidia en su voz: bueno, estás luchando contra criaturas de pesadilla grandes todos los días. Estoy seguro de que pronto recibirás una armadura de memoria duradera. Nepis parecía dudosa. Tal vez. ¿Pero no lo has notado? Ahora que estamos luchando contra abominaciones más poderosas, la tasa a la que el hechizo nos otorga memorias parece haberse reducido considerablemente. Ni siquiera estoy hablando de ecos, no estoy segura de haber visto un eco supremo antes, excepto por ese demonio plateado tuyo. Sunny se sorprendió. ¿En serio? Yo no lo había notado. Había matado algunas grandes abominaciones antes de ser borrado del tapiz del destino. El vástago del pájaro ladrón vil, Daeron del mar del crepúsculo, había recibido una memoria en ambas ocasiones, pero, claro, antes, Sunny solía ser destinado. La suerte y la probabilidad siempre habían estado desordenadas a su alrededor. Nepis asintió. Lo fui comprendiendo lentamente durante los últimos 4 años, y estos días en la tumba de Dios solo confirman esa sospecha. Bueno, tiene sentido. Debe requerir más de lo que sea que el hechizo usa para crear memorias y ecos al formarlos a partir de abominaciones verdaderamente poderosas. Una memoria suprema debe valer por 10.000 despertadas, así que está siendo frugal. Había 1 millón de despertados en el mundo, pero solo 3 soberanos. Así que su conclusión tenía sentido. Sunny aún se sentía amargado por no poder recibir abundantes recompensas del hechizo, pero su amargura se había aliviado un poco. Pensándolo bien, son buenas noticias para nosotros. De lo contrario, con más de una década de preparación, los soberanos habrían estado ahogándose en memorias supremas y ecos, tal vez incluso algunos sagrados. Todavía podrían poseer algunos de esos, pero al menos no un vasto arsenal. Esto también hacía que Sunny fuera mucho más valioso, ya que su conocimiento sobre tejido era lo suficientemente profundo como para crear memorias supremas, siempre que tuviera materiales adecuados y algunos fragmentos de almas supremos. Mirando hacia las llamas ondulantes, Nepis preguntó de repente: ¿recuerdas lo que sentiste cuando recibiste tu primera memoria? Sunny levantó una ceja, sorprendido por la pregunta. ¿Mi primera memoria? Bueno, si mal no recuerdo, estaba lleno de indignación. ¿Por qué era tan inútil?
Pausó por un momento, luego agregó con una sonrisa, pero después de un tiempo, comencé a apreciarla. De hecho, la valoro más con cada año que pasa. Tal vez no sea poderosa o útil, pero es un recuerdo de las cosas que dejé en el pasado. Poder recordar a veces es algo valioso. Sunny miró a Nepis y le preguntó, ¿y tú? ¿Qué sentiste cuando recibiste tu primera memoria? Ella parpadeó un par de veces. Yo. Honestamente, no estaba en condiciones de sentir nada cuando la recibí, ya que sucedió al final de mi pesadilla. Pero más tarde, cuando tuve tiempo de examinarla, supongo que me sentí humillada. Por lo feliz que estaba de recibir una bendición del hechizo. Nepis suspiró. Esa memoria me sirvió bien, sin embargo. La empuñé durante muchos años. A través de la orilla olvidada, el desierto de las pesadillas y el inframundo nunca me traicionó. Estos días, es demasiado débil para usarla, pero aún la valoro mucho. Sunny recordó muy bien la memoria de la que Nepis hablaba, la espada de los sueños. Después de todo, esa espada le había salvado la vida muchas veces. También había probado su sangre, destrozado su carne y le había causado un terrible dolor en la aguja carmesí. Considerando los logros históricos de Nepis, esa memoria despertada del sexto nivel había tenido una carrera espectacular antes de retirarse. Él se rió. Supongo que ambos somos bastante sentimentales. Nepis lo miró con una expresión sorprendida. Su sincera confusión era bastante adorable. Yo. ¿Sentimental? Sunny sonrió. No especifiqué qué sentimientos nos hacen sentimentales, la sed de sangre también es un sentimiento, por ejemplo. La expresión de Nepis cambió ligeramente. Vaya. ¿Lo primero que te vino a la mente tiene que ver con la lujuria? Se congeló, intentando pensar en una respuesta. Maldita Flow. A lo lejos, en el campamento principal del ejército de la espada, el maestro Sanlis también se detuvo en lo que estaba haciendo y miró a la distancia con una expresión contemplativa. Sus ojos se entrecerraron, como si estuviera considerando algo. Después de un rato, murmuró en voz baja. Espada de los sueños, ¿eh? Eso es, prometedor, creo. Capítulo 1880. La fuerza expedicionaria continuó su avance hacia las profundidades de Godgrave. La primera costilla tenía una forma curvada, por lo que durante la primera semana se enfrentaron literalmente a una batalla cuesta arriba. A veces, la pendiente traicionera bajo sus pies era tan empinada que los soldados caídos rodaban por el suelo ensangrentado, chocando contra la segunda fila de la formación de batalla. El ritmo implacable de la ofensiva se volvía aún más cruel por el terreno difícil y el calor abrasador. Con cada día que pasaba, la infestación escarlata crecía. La jungla se volvía más aterradora, y las abominaciones que la poblaban se volvían más poderosas. Sin embargo, los soldados también se fortalecían. Aquellos que aún no habían saturado sus núcleos absorbían los fragmentos de almas recogidos, y muchos recibían poderosas memorias durante los largos días de matanza. Todos adquirían una valiosa experiencia y se acostumbraban más al terrible peligro de Godgrave. La razón principal por la que el progreso de la fuerza expedicionaria era tan rápido, y por la que las bajas entre los soldados no eran tan terribles como podrían haber sido, eran los tres líderes de la expedición: Estrella Cambiante, el Caballero del Verano y el Señor de las Sombras. Estrella Cambiante era como un heraldo ruinoso de la aniquilación. El campo de batalla se transformaba en un infierno radiante y ardiente cuando ella entraba. Su llama purificadora, su espada incandescente y su brillante determinación eran tanto un consuelo como una inspiración para los guerreros del ejército de la espada. Aquellos que la veían luchar encontraban una fuerza que no sabían que poseían y levantaban sus espadas para seguirla sin dudar. Más allá de eso, las memorias de quienes luchaban a su lado se impregnaban de un nuevo poder, y todas las heridas que no fueran fatales eran sanadas rápidamente por su llama reconfortante. El primer grupo de guerra era el más feroz y empujaba la jungla hacia atrás más que ningún otro. El Caballero del Verano no era menos radiante. Tejido de luz, era como un faro que disipaba la oscuridad de la jungla abominable. Parecía no conocer el miedo ni la duda, y bloqueaba el camino de las criaturas de pesadilla más aterradoras, eliminándolas con nobleza y valentía, mostrando a los soldados lo que un verdadero caballero debía hacer con su propio ejemplo. Su poder personal quizá no era tan devastador como el de Lady Nifas, pero su valor y destreza marcial eran irreprochables. Era el comandante más experimentado entre los tres, y dirigía a sus compañeros santos con un gran entendimiento de cómo usar sus poderes. Aunque en su grupo de guerra había más trascendentes que en los otros dos, su coordinación era tan fluida como la de los demás, si no más. El segundo grupo de guerra era el más constante y estable, avanzando a un ritmo mesurado. Y por último, estaba el Señor de las Sombras. El misterioso santo de Godgrave era como una oscura revelación para los soldados del ejército de la espada. Nadie había esperado que fuera tan mortal, tan despiadado y tan insidioso mientras arrasaba en el campo de batalla, moviéndose de sombra en sombra y masacrando a las criaturas de pesadilla de la jungla escarlata. Su ferocidad silenciosa era tanto escalofriante como asombrosa, lo que hacía que sus soldados sintieran una mezcla de respeto y temor. No parecía poseer una gran afinidad para el combate en cuanto a su aspecto, pero aún así parecía una personificación de la muerte, simplemente por su letal habilidad, astuta inteligencia y despiadada intención asesina.
Con sus 3 poderosos ecos y su conocimiento insondable de cada peligro que acechaba a la formación de batalla, el siniestro santo no era de ninguna manera inferior a los campeones más renombrados del dominio de la espada. El tercer grupo de guerra no era el más rápido, pero sufría las menores bajas durante la marcha. La fuerza expedicionaria conquistó lentamente la primera costilla del este, moviéndose de una grieta a otra y cortando las fuentes de la infestación escarlata una por una. Para cuando se acercaron a la gran elevación de la región de la caja torácica, un pequeño equipo de los santos más fuertes se separó de la fuerza principal para escoltar a Marea Celeste del clan Pluma Blanca hasta sus laderas. La nube velo se abrió, revelando el abismo blanco sin fin más allá. Torrentes de luz cegadora cayeron, y los soldados de la fuerza expedicionaria presenciaron el espectáculo inolvidable de la vasta extensión de la región siendo devorada por las llamas en un aterrador silencio. Estaban lo suficientemente lejos de la ruptura en las nubes para estar a salvo del abismo blanco, pero no lo bastante como para evitar el miedo de ver cómo la mitad del mundo ardía. Después de eso, el progreso de la fuerza expedicionaria se ralentizó considerablemente y se volvió mucho más peligroso. Eso se debió a que la Santa Tiris finalmente agotó su esencia después de proteger a los soldados durante más de una semana. Sin el escudo de su poder, nada podía salvarlos de los cielos implacables. 3 días después, mientras escalaban las laderas de la caja torácica del dios muerto, sufrieron la primera ruptura. Fue breve, duró solo unas horas, pero muchos soldados aún perdieron la vida y se convirtieron en cenizas, sus cuerpos dispersos por el viento. Si había un pequeño consuelo, era que la jungla abominable y las criaturas viles que la poblaban ardieron junto con ellos. La nube velo se rompió una vez más antes de que la Santa Tiris recuperara sus poderes, con el mismo resultado. La fuerza expedicionaria empujó hacia el sur, abriéndose paso lentamente a través de la vasta extensión del hueso. Los soldados estaban cansados. Las 16 horas de descanso que recibían entre cada batalla no eran suficientes para recuperar su vitalidad. Las batallas en sí eran largas y agotadoras, cobrando demasiadas vidas cada vez. La marea de criaturas de pesadilla parecía interminable, y el calor sofocante era difícil de soportar. Lo peor de todo era que la geografía de la región de la caja torácica impedía que pudieran limpiar permanentemente su superficie de la infestación escarlata, al menos ahora que perseguían un objetivo diferente. Aunque se estableciera un puesto de exterminio alrededor de una grieta, la jungla, tarde o temprano, lo invadiría desde otra dirección. Por lo tanto, la fuerza expedicionaria avanzó hacia el sur sin dejarse un camino de retirada. Unos días después de su avance, la infestación reclamó las porciones limpiadas del hueso, encerrando al ejército humano desde todos los lados. Solo sería expulsada permanentemente de estas tierras si la ciudadela en los huecos fuera conquistada y la autoridad del Rey de las Espadas se extendiera a la región de la caja torácica. Avanzar se hacía cada día más difícil. Y, sin embargo, después de 3 semanas de esa pesadilla, el maltrecho ejército finalmente llegó a su objetivo. Frente a ellos, una enorme grieta dividía la superficie blanca del antiguo hueso, y en la oscuridad de abajo, horrores desconocidos aguardaban. Desde allí, los mejores guerreros de la fuerza expedicionaria intentarían aventurarse en los huecos para alcanzar y conquistar la ciudadela que yacía en las profundidades oscuras. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.